tema de hoy es bastante introductorio y reitero, muy enfocado a la parte de biología celular, que es lo que trabajamos nosotros. Vamos a empezar con una serie de conceptos generales. Entonces, primero tenemos que tener en cuenta cuáles son hasta la fecha, los límites del universo conocido, por así decirlo. Tenemos dos límites, uno hacia el espacio exterior y otro hacia lo que es diminuto, o digamos, partiendo de lo que es un ser humano, entonces sería como lo más grande hacia el espacio exterior y pues así decirlo, lo más chico hacia el mundo microscópico, molecular, etcétera. Actualmente, las fronteras de la humanidad estamos, desde el punto de vista de lo diminuto, ya estamos entrando en lo que es el plano cuántico y todo el conocimiento que tenemos llega hasta ahí. Y desde el punto de vista macro, el conocimiento llegaría hasta lo que podemos interpretar del universo a partir del telescopio James Webb. Sin embargo, algo muy importante que hay que tener en cuenta es que para ambas fronteras, tanto la macro como la micro, la información viaja a través de la luz. Nosotros sabemos, por ejemplo, o tenemos conocimiento de lo que hay en el espacio exterior, no porque hayamos estado allá, porque es imposible que podamos estar allá con la tecnología que tenemos ahora, y de acuerdo a las leyes de la física con las que jugamos. Sin embargo, la luz que viene de esos lados es la que nos trae la información que acá interpretamos. Lo mismo pasa en el plano, por ejemplo, microscópico. La luz que interactúa con la muestra en un microscopio, esa interacción de la luz con la muestra es la que nos va a traer información sobre esa muestra. Entonces, tanto para las fronteras macro como para las micro, toda la información que recolectamos viene gracias a la luz. Nosotros en la carrera, si bien la carrera se llama microbiología y vamos a jugar en un plano micro, en realidad eh, ese nombre ya para lo que nosotros hacemos no refleja muy bien la escala en la que en realidad trabajamos. La microbiología como tal nació en el siglo XIX prácticamente y fue con el uso de microscopios de luz. Sin embargo, durante el siglo XX ya se llegó a lo que es el plano molecular con la microscopía electrónica y sobre todo con el uso de sensores moleculares y microscopía de fluorescencia. Entonces nosotros actualmente trabajamos en una escala molecular casi que en el sistema de los nanómetros. Entonces, muchas de las interacciones que se realizan y de las determinaciones en realidad no están ocurriendo en el plano microscópico, sino en el plano molecular. Cuando utilizamos, por ejemplo, microscopía de fluorescencia, las interacciones que se llevan entre los reactivos y la muestra ocurren en un plano molecular. Sin embargo, la lectura en el microscopio de fluorescencia se da a un nivel microscópico, pero la interacción de los anticuerpos que van marcados con las moléculas fluorescentes en realidad está ocurriendo en un plano molecular. Entonces esto tenemos que tenerlo claro porque, reitero, si bien la carrera se llama microbiología, actualmente estamos trabajando en el plano molecular. Y algo también importante es lo que es la perspectiva. La perspectiva es muy importante porque nos permite, si bien estar en una realidad como la física de nosotros, dependiendo de la perspectiva, así cambian las cosas. Entonces, por ejemplo, un ser humano acá en el planeta tiene una perspectiva, pero un ser humano que está en el espacio exterior y puede ver la totalidad del planeta, la perspectiva cambia completamente. Entonces, la interpretación de esa realidad es diferente
también a través de la perspectiva, no necesariamente solo con lo que es el uso de instrumentación, sino que el solo hecho de cambiar la perspectiva, ya la visión también puede ser diferente. Entonces, a veces trabajamos con un microscopio y pensamos que la muestra está aquí, sin embargo, en realidad está aquí, pero desde el punto de vista de la perspectiva, nunca vamos a tener la perspectiva que ocurre dentro de ese mundo molecular o dentro de ese mundo microscópico. Allá abajo las leyes son las mismas de la física normal todavía. Sin embargo, los tiempos son diferentes, las cosas ocurren demasiado rápido y nosotros nunca vamos a tener esa perspectiva porque nunca vamos a poder estar exactamente ahí, sino que estamos viendo ese mundo desde la perspectiva del macro a través de instrumentación. Entonces tenemos una especie de sesgo, que es el sesgo de la condición humana, que nos evita a nosotros en realidad tener una perspectiva completamente real de lo que está ocurriendo ahí. Es una interpretación, al igual que la realidad como tal, es una interpretación que ocurre debido a los sentidos que tenemos y a la interpretación que hace el cerebro. Entonces, un poquito de la historia, para el 3000 antes de Cristo, el vidrio ya se había inventado en Siria y no fue sino como hasta el año 100 después de Cristo que los romanos empezaron a jugar con las primeras lentes y empezaron a ver que con ciertas lentes se podía ver los objetos magnificados. No fue sino hasta el siglo XIII que en Europa se empezaron o se inventaron los primeros anteojos para hacer ciertas correcciones y fue en el siglo XVII, por allá del año 1600, que este señor, Zacarías Jensen, se dice que fue el inventor del telescopio y del primer microscopio, que se supone que tenía una magnificación de más o menos unas 270 veces. Sin embargo, los microscopios se empezaron a perfeccionar, o sea, si bien son del siglo, los primeros son del siglo XVII, con este que les acabo de comentar de Jensen, y luego el de Anthony van Leeuwenhoek, que él en realidad era un comerciante de telas, entonces empezó a utilizar lentes, sobre todo para ver lo que era la calidad de los tejidos con los que comerciaba, pero era una persona muy curiosa y si bien no tenía formación académica seria, empezó a observar muchísimas cosas, incluso hasta sus propias heces, y empezó a reportar, por ejemplo, parásitos que actualmente conocemos como la yardia. Los primeros dibujos de la yardia son en realidad de Anthony van Leeuwenhoek. Fue hasta el siglo XVIII que ya se empiezan a perfeccionar los microscopios, se empieza a utilizar el concepto de lo que son lentes de tubo, que son lentes que van acá, que vamos a ver posteriormente en la clase, y no es hasta el siglo XIX que se logra llegar a la máxima resolución del microscopio de luz con el uso de aceite de inmersión y es una resolución de 200 nanómetros, que son los microscopios de luz que tenemos actualmente y que dicha resolución estamos limitados ya no por una cuestión tecnológica, sino por una cuestión física que les va a quedar claro ahorita en la clase. En el siglo XX empezaron ya a trabajarse con lo que fue la microscopía electrónica, que ya es una técnica diferente y con la cual ya se puede obtener una mucho mayor magnificación, pero es un principio más allá del de la microscopía de luz. Y en el siglo XXI estamos con lo que es la microscopía de fluorescencia de superresolución y es un campo de investigación activísimo y en el cual se están perfeccionando métodos para aumentar dicha resolución, que no se puede por microscopía, ya no se puede pasar por microscopía de luz, pero por fluorescencia sí se ha llegado a resoluciones mayores. Y actualmente también se está utilizando o se está trabajando mucho con lo que es el trabajo a posteriori mediante el análisis con software de de las imágenes. Entonces se trata de hacer como una especie de enhancement de la resolución, pero ya es mediante la aplicación de ciertos algoritmos
como unos que utilizan, por ejemplo, en la NASA, los algoritmos de deconvolución que se utilizan para observar las estrellas. Esto también se ha tirado al plano de la microscopía y se logran obtener mejores imágenes. Y también recientemente, o sea, este año salió un artículo de una técnica postprocesamiento para mejorar la resolución, de la cual les voy a subir un artículo a la página de mediación para que ustedes le puedan dar una chequeada. La lectura de este artículo no es materia de examen, sin embargo, dado que ustedes estudian esta carrera y es algo tan novedoso, es importante que sepamos también que toda la parte de inteligencia artificial y toda la parte el análisis computacional está siendo utilizado también en el campo de la microscopía. Como ya les mencioné, acá lo más importante es la luz. En realidad, la luz pues es todo en este universo, si en este mundo nuestro. Si no hay luz, no existe nada. Creo que todo lo tenemos claro. La luz es la que permite todo acá en, en el universo nuestro. Hasta en la Biblia sale, la primera frase es, se hizo la luz, y es que sin luz no hay absolutamente nada. Toda la energía que sustenta este planeta viene por medio de la luz directamente del sol. Y si utilizamos correctamente la luz, podemos obtener información de cosas que están en realidades completamente diferentes a la de nuestro plano macro. Entonces, los campos de la microscopía, este campo está muy relacionado también con el campo de la física, obviamente, y con el campo del estudio de la luz. Desde sus inicios, con la teoría ondulatoria de Huygens y la teoría corpuscular de Isaac Newton. Obviamente, la microscopía no es solo la parte instrumental, sino que dependemos de la interpretación que hacemos como seres humanos y estamos pues limitados por el espectro visible que fue descrito inicialmente por Isaac Newton. Entonces yo les hago una pregunta acá. Todas las interpretaciones que hacemos de ese plano molecular, por así decirlo, entonces van a estar, si usamos un microscopio de luz, por supuesto que van a estar limitadas por el espectro visible, si tenemos que observarlo, pero ¿ustedes creen que estamos limitados por o sea, por el sentido de la vista para realizar interpretaciones de ese plano molecular? Sí, no, ¿qué opinan? Sí, ¿Por qué? porque, o sea, a pesar de que sí podemos ver colores y tenemos como una bastante idea, nada segura de que yo pueda ver, o sea, de que el rojo que yo veo empieza a ser rojo en el mismo punto que para otra persona, no sé, como que el tema de los colores puede ser un poco ambiguo dependiendo de persona a persona. Bueno, eso ya sería una interpretación a nivel de la microscopía de luz, pero si no lo limitamos a la microscopía de luz, o sea, el estudio del mundo molecular, estamos limitados por nuestra vista, o hay distintas maneras de poder obtener información que podamos Yo igual interpretar de otra pienso, manera. yo igual pienso que sí estamos limitados, más que todo porque la región del espectro que nosotros vemos es diminuta. No sé si tiene relación con eso. La lógica nos dice que estaríamos limitados, claramente, o sea, si es que lo tenemos que ver, pero nosotros podemos también hacer interpretaciones indirectas. Ustedes en el curso de Química Analítica 2 van a ver mucho lo que es la parte de análisis instrumental. Y el análisis instrumental permite que interpretemos cosas que no podemos hacer con nuestros sentidos. O sea, podemos tener sensores y detectores, por ejemplo, del infrarrojo o del ultravioleta, sin que nosotros tengamos la capacidad de hacerlo.
podemos censarlo y luego expresarlo matemáticamente y de esa manera interpretarlo. Entonces, la respuesta es que si lo vemos desde el punto de vista de microscopía de luz y tenemos que verlo, estamos limitados al espectro visible. Pero si lo vemos desde el punto de vista instrumental como tal, eh, pues no estaríamos limitados. Un ejemplo de esto es el descubrimiento del, del infrarrojo, que fue por parte de este señor Herschel, y fue una cuestión un poco fortuita, pero para que ustedes vean lo que es la implementación de la parte instrumental. Entonces, el espectro visible, y nosotros con un prisma vemos los diferentes colores que componen este espectro. Y este señor lo que hizo fue que colocó termómetros en, eh, en los diferentes colores. Él quería ver cuál era la temperatura asociada a esos distintos colores y se dio cuenta que había una zona en el espectro donde no había ningún color, sin embargo, podía determinar la temperatura. Entonces, o sea, incluso yéndose más allá, o sea, de lo que le permitía su sentido de la vista, logró descubrir estos rayos infrarrojos. Entonces tenemos también que estar abiertos a esas posibilidades de de que la realidad como tal no es la realidad de todo. O sea, si ya hay subjetividades entre seres humanos, entre distintos tipos de seres vivos, hay muchísimas diferencias en cuanto a una realidad. Por ejemplo, una abeja puede ver ultravioleta, nosotros no podemos ver ultravioleta. Entonces, la realidad que tiene una abeja es distinta a la realidad que tenemos nosotros como seres humanos. Entonces, que el concepto de realidad, ya que entramos un poquito en la parte filosófica, pero para no meternos mucho en eso y aterrizarlo, o sea, una cosa es el espacio físico y otra cosa es la realidad. La realidad ocurre en el cerebro debido a la interpretación que hacemos de ese espacio físico de acuerdo con los sistemas de transducción de señales que contamos en nuestro cuerpo, en este caso nuestros cinco sentidos. Hay otros organismos que tienen otros sentidos y pueden sensar otras cosas del espacio físico que nosotros no podemos. Entonces su realidad es distinta, por así decirlo. Y volviendo ya a la parte científica, pues no estamos limitados. Tenemos la parte de análisis instrumental con la que podemos tener diferentes sensores que podemos transducir esas señales de una manera que podamos percibirla por nuestros sentidos. Por ejemplo, medir, medir la temperatura, eso lo podemos expresar matemáticamente y lo podemos interpretar nosotros. Entonces, no estamos limitados necesariamente por lo que nuestros sentidos nos permiten, porque ya tenemos tecnología que nos permite hacer mediciones también de este plano físico. Y como les decía, si la luz es la que lleva esta información, tanto de lo que pasa a años luz en el espacio exterior, como lo que ocurre en el plano microscópico y molecular, es precisamente porque hay alguna interacción que tiene que tener la luz con los cuerpos, con la materia. Y es por dicha interacción que se tiene, o sea, si no hubiera interacción, la luz no nos diría nada. Pero el hecho de que ocurra interacción de la luz con la materia es la que permite que esa información sea percibida por nosotros. Entonces recuerden de sus cursos de física que tenemos ciertos distintos tipos de interacción de la luz con la materia. Tenemos lo que es la reflexión, que ustedes se acuerdan, es cambio en la dirección de los haces de luz eh, al incidir, pasar de un medio a incidir en un medio distinto. Tenemos lo que es la refracción, que es muy importante desde el punto de vista de los lentes que se utilizan para microscopía, y es el cambio en la dirección de los haces de luz cuando pasan de un medio a otro medio más denso debido a una disminución en la velocidad de la luz en ese medio más denso. Tenemos también otra interacción que se llama la difracción, que es como la curvatura de los rayos de luz al interactuar con rejillas o con cuerpos. Este principio también es muy importante
para lo que es la microscopía y de analítica que ustedes están viendo en este momento. Las técnicas espectrofotométricas se basan mucho en el principio de absorción, que es un principio que tienen algunas moléculas de absorber eh, ciertas longitudes de onda, y es un principio que lo vemos todos los días cuando interpretamos los colores. Ustedes saben que una cosa es de un color precisamente porque absorbe todas las longitudes de onda, y la longitud de onda del color que vemos, esa no la absorbe, esa la refleja más bien. Y tenemos el principio de emisión, que es muy importante cuando veamos la parte de fluorescencia, y es la capacidad que tienen algunas moléculas de excitarse con ciertas longitudes de onda y emitir luz en otras longitudes de onda. Ya más adelante en la clase vamos a entrar de lleno en lo que es el fenómeno de la fluorescencia. Entonces les hablaba que la refracción es un principio muy importante para lo que son las lentes. Entonces, si vemos una lente convexa, como esta que se representa acá, estamos viendo que en sensu estricto es como si se tomara un montón de prismas y los apilara y les diera como cierto perfilamiento hacia los bordes. ¿Y qué va a pasar con esto? Esto lo que va a permitir es que la luz que sea refractada se va a poder ubicar en un único punto. O sea, la información de esa luz va a poder ser focalizada en un punto. Y eso es lo que se llama el punto focal. Este concepto de lo que es el valor del índice de refracción, eso lo habrán visto posiblemente ustedes en física, y es un concepto, es una propiedad que tienen eh, algunos cuerpos, y básicamente es una razón que dice lo que es la velocidad de la luz en el vacío entre la velocidad de la luz en el medio en el cual se quiere calcular ese índice, ya sea agua, sea vidrio, sea aceite, etcétera. Y este índice es importante porque eh, ahorita vamos a ver que hay ciertas maneras de evitar en microscopía que la luz pase entre distintos medios, porque si pasa entre distintos medios, esta refracción que va a pasar debido al índice de refracción de esos distintos medios va a hacer que los haces de luz se refracten y los vamos a perder. Entonces, esa información que viaja en esos haces no la vamos a obtener. Entonces, ahorita vamos a ver más adelante en la clase cómo hay diferentes trucos para evitar que esto pase. Y la difracción, como les mencionaba, es el cambio en esa dirección cuando se interactúa con rejillas o con objetos. Y esto es muy importante en la parte de microscopía, porque si bien la refracción es un principio importante en los lentes, la difracción es un principio importante en cuanto a la interacción que tienen los haces de la fuente de luz con la muestra que estamos observando. Mucho de la información que esos haces de luz van a acarrear es porque la muestra, los distintos componentes, por ejemplo, las estructuras de la célula, las organelas, etcétera, van a difractar los haces de luz de la fuente de luz. Y esos haces difractados son los que me llevan la información de la muestra. Son los haces informativos que queremos captar, en los cuales vamos a obtener información sobre esa muestra que estamos observando. En los lentes convexos, la formación de imágenes hay de dos tipos. Si hablamos de lo que son imágenes reales y de lo que son imágenes virtuales. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una lente. Ustedes pueden ver el puntero mío. Sí, profe. Si están viendo el mouse. Ok, todo bien. Entonces, tenemos una lente, tenemos el punto focal. Si estamos observando un objeto que está al frente del punto focal, se va a formar una imagen real
del lado contrario de la lente, esta imagen va a ser invertida, pero es una imagen real. Esto quiere decir que sea real es que esta imagen puede ser proyectada en una pantalla. Sin embargo, si el objeto lo colocamos no frente al punto focal, sino entre el punto focal y la lente, entonces se va a formar una imagen que llamamos una imagen virtual, que es maxificada, que tenemos acá, y esta es una imagen que no podemos proyectar en una pantalla. Este ángulo que se forma acá es un ángulo mayor y por eso es que el objeto se ve de mayor tamaño. Entonces, este básicamente es uno de los principios, o es el principio con el que juega la microscopía. Vamos a verlo en esta otra diapositiva de una manera un poquito más clara. Entonces, recordemos que en microscopía no solo son los lentes del microscopio. Hay otro lente con el que estamos jugando y es el lente del ojo. Entonces, eso es una constante que siempre ha estado ahí. Cuando se inventaron los microscopios, se inventaron para ser utilizados con el ojo humano. Entonces, el lente del ojo también es parte del sistema de interpretación, por supuesto, y juegan esos lentes en los fundamentos de la microscopía. Entonces, acá tenemos el lente del ojo, tenemos una muestra que está frente a esa lente, se va a formar una imagen invertida, es una imagen real en la retina. Y como vemos acá, esa imagen es invertida. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa aquí? Ya saben de esto, ustedes lo han visto en el curso de fisiología o en algún otro curso. Están llevando bioquímica todavía, ¿verdad? Sí, profe. Fisio sería hasta el otro semestre. Ok. ¿Saben ustedes qué es lo que ocurre ahí? O sea, nosotros si en la retina tenemos una imagen invertida, ¿por qué no vemos invertido? Porque el cerebro le da la vuelta. Exactamente. Exactamente. La corrección la hace el cerebro. O sea, ya en la parte occipital, donde es el procesamiento de análisis de las imágenes, se hace esa corrección. Y hay experimentos muy interesantes que se han hecho. Hay personas que les ponen lentes que hacen que las imágenes se inviertan. Y es un poquito un estudio en el que comprendemos lo que es la plasticidad cerebral. La gente llega y al principio empieza a ver las imágenes invertidas, pero después de un rato, el cerebro hace la corrección y la gente ya empieza a ver derecho con los lentes. Cuando la gente se quita los lentes de nuevo, empieza a ver invertido otra vez. Debe ser un poquito como estresante al inicio, pero luego, después del rato, otra vez se hace la corrección a nivel cerebral. Entonces, esta lente, reitero, es parte del sistema. Ahora bien, tenemos la lente del ojo y ahora metámosle una lente de magnificación acá, como es esta. Si colocamos el objeto entre el punto focal de esta lente y la lente, vamos a formar en este caso una imagen virtual de mucho mayor tamaño, porque vean que en este caso, con la lente del ojo, ven el tamaño de este ángulo, es pequeño. Al utilizar la otra lente, hacemos que este ángulo sea mayor, y al formar un ángulo mayor, podemos ver mucho más grande este objeto. Ahora bien, la imagen es virtual porque estos haces de luz que vienen desde acá, la lente del ojo es la que los toma y los focaliza en un punto de la retina. Esto es algo muy importante. Si fuera nada más esta lente acá, estos haces van derecho, pero es la lente del ojo la que hace que los enfoquemos en un punto en la retina y de ahí que podemos ver esta imagen virtual, estos haces que vienen de ahí, al ser enfocados en un solo punto en la retina, se forma una imagen real en la retina. De otra manera no podríamos observarlo. Entonces, reitero, el lente del ojo es parte del sistema, es parte fundamental de un sistema de microscopía, aunque no venga dentro del microscopio,
los microscopios están diseñados para trabajar con personas que tienen lentes en los ojos. Entonces vamos a ver un poquito más a fondo lo que es microscopía de luz y posteriormente vamos a entrar en lo que es microscopía de fluorescencia. Entonces vamos a hablar de lo que es el microscopio de luz. El que conocemos actualmente tiene ciertas partes que es importante que eh, las manejen, puesto que es un lenguaje que los profesores van a utilizar y ustedes también van a utilizar. Entonces, vamos a empezar con la introducción de las diferentes partes. Tenemos el ocular. El ocular es un lente que tienen dos microscopios compuestos. Un microscopio compuesto es un microscopio que tiene al menos dos lentes. Tiene el objetivo y tiene el lente ocular. El objetivo tiene cierta magnificación y el ocular tiene también magnificación. El ocular genera una magnificación de 10 veces, solo el ocular. Entonces, para sacar la magnificación total del microscopio con determinado objetivo, uno tiene que multiplicar el poder del objetivo por 10, que es que es la magnificación adicional que le da el lente ocular. Entonces, si un objetivo dice 4x, o sea que tiene un poder de magnificación de 4 veces, en realidad la magnificación total que vamos a percibir al final va a ser de 40 veces. Si el objetivo dice 10x, la magnificación total sería 10 de acá por 10 de acá, sería 100x. Entonces de ahí ustedes podrán interpretar, por ejemplo, que el objetivo que dice 40x, usted está viendo las cosas 400 veces aumentadas. Y el objetivo de inmersión, que son 100x, las estaríamos viendo 1000 veces en aumento. Tenemos el revólver, que es la parte donde están los objetivos, eso se llama el brazo. Está la platina, que es la parte donde se pone la muestra. Tenemos el macrométrico para hacer ajustes grandes y el micrométrico para hacer ajustes finos. Tenemos la base. Cuando uno observa en un microscopio de estos, uno no necesita utilizar los lentes. A pesar, si uno tiene algún problema de la vista, a menos de que sea, o sea, si es una cuestión de, al menos desde el punto de vista de magnificación, con el microscopio podríamos corregirlo. Entonces uno puede trabajar sin lentes y en el microscopio ajustar con el micrométrico, ajustar, hacer el ajuste que nos será en nuestros lentes. Ahora bien, el problema es si queremos estar viendo a la par de alguien y la otra persona no tiene el mismo problema. Entonces, en ese caso, sí es recomendable utilizar los lentes cuando uno está compartiendo, pero si uno está solo, uno podría simplemente no utilizar los lentes y poder hacer la corrección a través del microscopio. Tenemos la fuente de luz y tenemos esta parte muy importante. Una se llama el condensador y el otro el diafragma. ¿Qué es el condensador? Como la palabra lo dice, es una parte que lo que hace es concentrar o condensar, en este caso, la luz de la fuente en un punto donde va la muestra. Y con el diafragma podemos regular, es un diafragma, se cierra y se abre, y podemos regular la cantidad de luz que dejamos pasar. Y esto, la otra semana que veamos la parte del laboratorio, les vamos a enseñar cómo utilizar el diafragma de acuerdo a cada uno de los objetivos con los que estamos trabajando, porque uno tiene que hacer una regulación a nivel del diafragma y en la posición del condensador para cada uno de esos objetivos. No es que uno simplemente llega y utiliza, trabaja como uno quiera, no, hay, para poder sacarle mayor provecho al microscopio y obtener la resolución mayor con cada objetivo, tenemos que trabajar correctamente. Y precisamente es por eso que metimos esta clase, porque nos hemos dado cuenta que hasta a este punto de la carrera, la gente no maneja sus conceptos y que incluso ya cuando llega a otros cursos, los sigue sin manejarlos. Y es importante, esos cursos son importantes porque, por ejemplo, un curso como protozoología que es tan visual, si usted no sabe usar bien el microscopio, muchos de los fallos que pueda tener
no son debido a la capacidad del analista, son debido a que no se está utilizando bien la parte instrumental y de ahí que no podemos llegar a ver ciertos detalles y ciertas cosas necesarias para la identificación de ciertas especies de parásitos, por ejemplo. Acá les voy poniendo los precios de cada uno de estos microscopios aproximados, ¿verdad? Para que tengan una idea de no solo de lo caro que es, sino de la cantidad de recursos que están destinados dentro de la facultad para la educación de ustedes. O sea, si uno llega a un laboratorio, uno puede contar fácilmente en un laboratorio de docencia unos 50 microscopios. Entonces, imagínense la cantidad de dinero que hay invertida ahí. Y estamos hablando de que un microscopio, cada uno, vale más de 1 millón de colones. Entonces tenemos que ser conscientes a la hora de utilizar esto. Y esta es otra de los motivos por los que metimos esta clase. Que la gente, si no sabe usar bien los microscopios, no los cuida. Y también hay ciertas cosas que se hacen que no son correctas pensando a futuro en que el equipo dure. Entonces por eso es que metimos también el laboratorio la otra semana para que al ser casi que el primer curso de la facultad en la que vamos a darles un laboratorio introductorio, que ustedes ya sepan cómo son las reglas y cuiden los equipos. ¿Por qué? Por ejemplo, hay algo que es un error muy común y es esto que está acá. Esto se llama un reostato y esta es el interruptor de la fuente de luz. El reostato comienza en 1, 2, 3, 4, 5, 6 es la máxima intensidad. Entonces, ¿qué pasa? Que si uno no sabe utilizar un microscopio correctamente, uno prende la luz independientemente de la posición en la que esté el reostato. Y eso es algo completamente equivocado y que afecta mucho la vida de la fuente de luz, de la lámpara. ¿Qué pasa? Que un filamento de la lámpara, esos filamentos, eh, si usted llega, por ejemplo, y comienza con el riostato en 4, en 5 o en 6 y oprime encender la lámpara, eso le da hace un choque de voltaje que es muy concho para el filamento de la fuente de luz y va a hacer que la fuente de luz no dure tanto. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Tiene que llevarse a cero el riostato, bueno, en este caso a 1, que es el mínimo, y se lleva a 1 y solo se enciende la fuente de luz cuando eso está en 1. Llevamos a 1, encendemos y ahí sí empezamos luego a regular dependiendo de la cantidad de luz que requerimos para observar las cosas. Y una vez que ya terminamos de usar el microscopio, volvemos al 1 y apagamos con este interruptor. Entonces, este interruptor nunca se aprieta si el riostato no está en la posición mínima, ya sea que lo van a prender ¿Verdad? o que lo van a apagar. ¿Nos queda claro este concepto? Sí, profe. Pura vida. Es un concepto muy simple, pero aunque ustedes no crean, se batalla demasiado en los laboratorios con esto. Y la gente a veces que me tengo que cargar el bus, que tengo que hacer cosas que no, o sea, no hay excusa para hacer ese fallo. Ya se los estoy comunicando y es importantísimo que integremos este concepto. Es uno de tal vez de los conceptos más importantes de la carrera, en serio, porque va a afectar muchísimo la vida útil de los equipos con los que contamos. ¿Y por qué es súper importante ahora? Porque resulta que, ok, ya ni siquiera trabajamos con fuentes de luz que sean bombillos, sino que ahora se trabaja con LEDs. Los microscopios modernos traen LEDs. Este microscopio que les estoy enseñando acá es uno de los modelos viejitos. Y no sé si ustedes han visto que la mayoría de cosas modernas no duran nada. Son súper, hiper, mega desechables. Entre más modernos algo, más malo lo hacen. Desde los automóviles hasta todo. O sea, es como una obsolescencia programada. Entonces, este modelo viejito es un modelo que duraba muchísimos años y es un microscopio muy fuerte. Si ustedes lo comparan con los modelos modernos que están vendiendo, porque ya este modelo lo descontinuaron, los modelos de ahora
todo, la base, todo, o sea, es como si fueran marca Fisher Price, o sea, todo es de un plástico suave y resulta que ya no traen bombillos, entonces lo que traen es un LED y el LED viene integrado en la tarjeta madre. Entonces, antes se quemaba la fuente de luz, uno simplemente cambiaba el bombillo, no era algo barato, pero se podía cambiar el bombillo. Ahora resulta que en el mundo de lo desechable, si se quema ese LED, tenemos que botar el microscopio porque ya viene todo metido en la tarjeta madre. Entonces, este concepto que les acabo de decir es importantísimo. Tenemos que cerciorarnos con los microscopios modernos la vida útil de ese bendito LED, que es la fuente de luz de ese microscopio. Ok, y acá vean la obra tan hermosa de ingeniería que es este microscopio. Vean el montón de piezas y de lentes y cosas que tiene. Entonces, de ahí es que radica también su precio, o sea, es una obra de arte desde el punto de vista de física y de ingeniería. Entonces, por eso es que no son baratos para nada. O sea, es muchísimo el trabajo que conlleva y todo tiene que estar muy bien calibrado y regulado, porque estamos haciendo interpretaciones y obteniendo información fina a una escala microscópica. Cualquier desajuste de unos cuantos milímetros en alguno de los componentes del microscopio puede hacer que ya no veamos lo mismo en las muestras. Entonces, de ahí también que tenemos que manipularlos con cuidado, precisamente para no descalibrarlos. A pesar de que no es tan, o sea, no es una calibración como la de un equipo, son ajustes finos a veces que por manipulación se pueden, eh, se pueden afectar. Entonces, veamos ahora el concepto de de lo que son las lentes de tubo. Yo en diapositivas anteriores ya les mostré un ejemplo como este de acá. Tenemos aquí la retina, tenemos el, el lente del ojo, tenemos el lente ocular, el ocular del microscopio acá, y acá tendríamos el lente del objetivo del microscopio. Acá tenemos la muestra estaría frente al punto focal del lente del objetivo. ¿Y qué va a pasar? Que se va a formar una imagen real, que es una imagen intermediaria que está acá. Esta imagen va a caer entre el punto focal del ocular y el lente ocular. Y de ahí que entonces se va a formar una imagen de mayor tamaño, virtual, que gracias al lente del ojo se van a enfocar esos haces en un punto en la retina. Ok, ahora el concepto que les voy a decir es el de los lentes de tubo. Resulta que esto ocurrió, esto fue una tecnología que se inventó. ¿Y qué es lo que pasa con estos lentes de tubo? Se colocan, están los lentes del objetivo, está el ocular y en el medio, o sea, literalmente en el tubo de los microscopios viejos o en los modernos, dentro de ese camino, como vimos acá, ¿qué va a pasar? Que hay lentes que lo que permiten es esto que está aquí, que se forme haces paralelos y entonces esto es lo que llamamos un espacio infinito. Este espacio infinito lo que me permite es que yo pueda meter otras cosas acá, ya sean piezas para corrección de color, piezas polarizadores de la luz o incluso algunos prismas que me permiten otras cosas como conectar cámaras y cosas así. Entonces, la idea de este espacio infinito es que sin, sin ajustar la longitud del tubo, yo puedo meter acá todo lo que yo necesite instrumentalmente, o sea, otras cosas, y no voy a afectar la longitud de este tubo. Entonces, esta tecnología fue muy importante porque, por ejemplo, acá tenemos un microscopio compuesto
Recuerden que un microscopio compuesto tiene un ocular y tiene un lente objetivo. Eso lo hace un microscopio compuesto. Acá tenemos un microscopio compuesto, pero con lentes de tubo, como este que está acá, pero ahí sí ya le metieron cuestiones adicionales. Entonces, este espacio infinito que se forma acá es el que me permite meter equipo adicional sin afectar la dirección de los haces de la luz. Entonces, por ejemplo, ahora que les mencionaba yo, lo de las cámaras, es algo como esto. Hay unos microscopios que tienen como un paso, es como una perillita, que cuando están, a veces tienen una simbología que viene como un ojo, y a veces tiene una simbología que viene como una camarita. Entonces, cuando usted tiene la perillita viendo hacia el ojo, usted es porque usted va a observar por el microscopio. Cuando lo tiene viendo hacia la cámara, es porque tienen esto, tienen una serie de prismas que hacen que la luz se refracte y yo pueda entonces colocar acá, por ejemplo, una cámara para obtener información de lo mismo. ¿Por qué se puede hacer esto? Precisamente porque ese espacio infinito me permite adicionar estos otros componentes sin afectar eh, la información que va a llegar al ocular. Acá aprovecho para que vean la función del condensador. Ven, aquí vendría la fuente de luz y el condensador lo que hace es concentrar la luz, perdón, en la muestra que va a estar acá en las láminas. Y ok, si bien les he mencionado todo como que es así muy fácil, en realidad no lo es. Hay un montón de eh, aberraciones ópticas que ocurren y que fueron un dolor de cabeza por siglos. O sea, desde que se inventó la microscopía, se notaron estas aberraciones ópticas y con el paso de los siglos, entre el siglo XVIII y el siglo XIX, y ya entraron también en el siglo XX, muchos investigadores se enfocaron en corregir este tipo de cosas y por eso los microscopios modernos tienen ya lentes con ciertas correcciones, pero no todos los lentes son iguales. Entonces hay lentes que son, como por así decirlo, baratos y hay instrumentación más cara que permite ya realizar mejores correcciones. Entonces, ¿cuáles son esas aberraciones que ocurren en microscopía? Tenemos lo que es la curvatura de campo. Esta es una de las más frecuentes. Y es que, por ejemplo, vemos un objeto que es plano, en este caso, y en el microscopio al observarlo lo vemos curvo. Y lo vemos curvo porque la lente es curva y el plano focal es curvo también. Entonces, sí, se ve curvo a pesar de que el objeto es plano. Entonces, hay lentes que no tienen esa corrección de curvatura de campo y entonces las cosas se van a ver curvas. Vean acá este ejemplo. Acá tenemos un lente que no tiene corrección para curvatura de campo y aquí tenemos un lente que tiene corrección para curvatura de campo y dicha corrección se logra mediante la introducción de otros lentes. Bueno, entonces este tipo de lentes objetivos que tienen eso, el objetivo como tal dice plan. Ese plan significa que hace una corrección de la curvatura de campo. Ahora bien, ocurre lo que se llama la aberración esférica. Y es que, si bien en los dibujos anteriores les mostré que sí, que hay un punto focal, la realidad es otra. Las lentes no son perfectas. Entonces, no todos los rayos van a terminar en un mismo punto focal. Y de ahí que se requiere cierta corrección para hacer que esto coincida en un solo punto. Además, está lo que se llama la aberración cromática. No todas las longitudes de onda de los distintos colores van a focalizarse en el mismo plano tampoco. Entonces el azul se enfoca en una parte, el verde en otra y el rojo en otra. Y esto es un problema porque en un plano ideal quisiéramos que todos los haces se concentren en un solo punto, independientemente del color
sea, y por ende de la longitud de onda de la luz con la que estemos trabajando. De ahí que cuando ustedes van y ven algunos tipos de microscopios, sobre todo microscopios invertidos, a veces traen unos filtros. Y la gente se pregunta, ¿para qué son esos filtros? Son filtros de colores. Entonces, comenzamos con una luz blanca que ustedes saben que está compuesta por las distintas longitudes de onda del espectro visible. Pero si le ponemos un filtro que nos permite nada más trabajar con luz verde, entonces de ahí que estamos casi que eliminando lo que es la aberración cromática, porque estamos trabajando solo con un tipo de longitud de onda. Si el filtro es para verde, pues verde; si es para azul, pues azul. Eso por una parte. Y luego también porque vamos a ver más adelante que la longitud de onda de la luz afecta la resolución. Entonces, entre menor sea la longitud de onda de la luz, mayor va a ser la resolución que obtengamos. Entonces, de ahí también el hecho de utilizar ciertos filtros. Sin embargo, para lo que son las aberraciones cromáticas, hay distintos eh, tipos de lentes. Para esto, la aberración esférica y cromática. Entonces, los lentes más baratos son estos que se llaman acromáticos. Un objetivo como tal, acromático, eh, es un objetivo que realiza una corrección cromática en el rojo y el azul, o sea, logra que estos dos vayan al mismo plano, y esférica en el verde. Entonces, de ahí que vean que, por ejemplo, si yo trabajo con un objetivo de estos, tiene sentido utilizar un filtro verde, porque la corrección que me hace a nivel esférica solo me la hace en el verde. Entonces, le estoy ayudando al tipo de objetivo que tengo en ese microscopio. Ahora bien, hay unos objetivos más caros. Entonces, hay unos de un material que se llama fluorita, que los de fluorita hacen corrección cromática para el rojo y el azul y esférica para el azul y para el verde. Y por último, los objetivos que se llaman apocromáticos son los más caros de todos y son los que permiten la mejor resolución. Estos realizan corrección cromática en rojo, en azul, en verde y en azul oscuro, y esférica en lo que es azul, verde y azul oscuro. Si ustedes se fijan a nivel de precios, por supuesto que los apocromáticos son más caros que los de fluorita y los de fluorita son más caros que los acromáticos. Ahora vamos a ver el concepto de lo que es la apertura numérica, que está relacionado completamente con la resolución. Acá tenemos el objetivo, acá tenemos la muestra, acá tenemos el condensador. Resulta que acá se forma un ángulo. Este ángulo es el ángulo de aceptación de luz que tiene este determinado objetivo. La mitad de ese ángulo se denomina tita. Es la mitad del ángulo de aceptación que tiene este objetivo como tal. Entonces, si vemos este objetivo en B y lo comparamos con este objetivo en C, ¿cuál creen ustedes que es mejor? ¿El B o el C? Acá está el condensador, acá está la muestra. ¿Qué son estos rayos que están acá? Son rayos que al interactuar con la muestra son difractados, o sea que son los rayos informativos. Con este objetivo de acá, vemos que tiene un ángulo menor de aceptación y por ende 1, 2 capta 3 de esos haces difractados. Mientras que este que está acá tiene mayor ángulo, capta 1, 2, 3, 4, 5 de esos haces difractados. Entonces, quiere decir que el C es mejor, porque me está permitiendo captar más haces de los que son difractados y por ende obtener más información de la muestra. Se dice que este lente
tiene una baja apertura numérica y que este tiene una mayor apertura numérica. Y a mayor apertura numérica, mayor resolución. O sea, mayor capacidad de distinguir dos cosas que están muy juntas. Y la distancia de trabajo será la distancia que está entre la muestra y el objetivo. Vemos acá lo que es la resolución, es la capacidad de distinguir dos objetos como objetos distintos, sin que se me peguen las cosas. Entonces, la distancia mínima hasta el momento que podemos para tener esa resolución es de 200 nanómetros, 0.2 micras en un microscopio de luz, con un objetivo apocromático. O sea, con todas las de la ley, con el equipo más caro y en este caso más sofisticado que tenemos para microscopía de luz hasta el momento. Vemos acá, por ejemplo, baja resolución, todo se ve pixeleado, todo se ve pegado, ya aquí si tenemos buena resolución ya podemos ver las cosas como separadas. Entonces la resolución se saca mediante una ecuación que se llama la ecuación de Abe. Tiene una constante multiplicada por la longitud de onda de la luz y dividida entre la apertura numérica. ¿Y qué es la apertura numérica? Es el índice de refracción multiplicado por el seno de la mitad del ángulo de recepción de la luz. Entonces, lo que me importa de esta ecuación es que veamos dos cosas. Uno, la longitud de onda de la luz afecta la resolución y la apertura numérica también afecta la resolución. Esos son los dos conceptos que quiero que se lleven de esto y lo vamos a reforzar en la diapositiva siguiente. Ahora bien, para que entendamos entonces la utilidad que yo les decía de lo que es el índice de refracción y ciertos trucos que se hacen en microscopía. El objetivo de inmersión, se llama objetivo de inmersión, es el objetivo que me da la mayor resolución. Es el objetivo que me permite un aumento de 1000 veces. O sea, el objetivo como tal permite 100 veces más 10 veces del ocular, son 1000 veces de aumento. Y es con ese objetivo que llegamos a la máxima resolución, que son 200 nanómetros. Pero para poder hacer eso, tenemos que utilizar aceite de inmersión. Colocar aceite de inmersión entre el objetivo y la muestra. ¿Y por qué es que utilizamos aceite de inmersión? Porque, ok, acá está el condensador. ¿Qué pasa con la luz cuando pasa del vidrio del condensador al aire? Está pasando de un medio a otro. Luego va a entrar al vidrio del portaobjetos y posteriormente va a pasar por el aire y va otra vez a entrar en el vidrio del objetivo. Esos pasos por el aire pueden hacer que haya refracción. Y esa refracción, ¿qué va a hacer? Que perdamos información. Esa refracción hace que no captemos esos haces de luz independientemente o sea, con la máxima apertura numérica de ese objetivo, por esa refracción estaremos perdiendo esos haces de luz. Pero si hacemos, por ejemplo, agregamos aceite de inmersión, el índice de refracción del aceite de inmersión es similar al del vidrio que compone los lentes. Entonces no estamos haciendo que la luz pase a un medio como el aire, sino que está pasando a un medio similar. Entonces vamos a disminuir la refracción y de ahí que vamos a lograr entonces captar más de esos haces que están interactuando con la muestra y no los vamos a perder por esa refracción que pasa entre esos cambios de medio. De ahí la utilidad del aceite de inmersión. Ahora bien, si bien el aceite de inmersión es útil para esto, es detrimental para los objetivos. Un objetivo tiene que especificar en el objetivo, ahorita vamos a ver la información, que es para aceite de inmersión. No todos los objetivos están hechos para utilizar aceite de inmersión. Entonces no podemos embarrar los otros objetivos con aceite de inmersión. Prácticamente solo el objetivo de inmersión es el que está hecho para esto, de los que utilizamos. Entonces, cuando estemos trabajando con las muestras y utilizamos aceite de inmersión y estamos en inmersión,
no coloquemos el objetivo de 40, que es el que está más cercano y se puede llenar de aceite. Entonces, si le queremos dar vuelta al revólver para colocar otro objetivo, démosle vuelta en el sentido que no hagamos que el objetivo de 40 se embarre de aceite, sino démosle vuelta hacia el otro lado, porque el objetivo que seguiría sería el de 10 y la distancia ya es muy grande de trabajo, por algo no va a tocar el aceite de inmersión que acabamos de utilizar para trabajar en inmersión. Entonces son ciertas cosas, ciertas mañitas de trabajo que nos permiten cuidar el equipo. Y una vez que terminamos de utilizar el aceite de inmersión, hay papel siempre en las mesas, papel para lentes, y entonces empezamos a limpiar el lente de inmersión. Lo purgamos y si llenamos algún otro lente, igual lo limpiamos, pero no podemos dejar los lentes, los objetivos, aunque sea el de inmersión, no lo podemos dejar lleno de aceite cuando guardamos el microscopio. Tenemos que siempre limpiarlo para priorizar lo que es el cuidado de los equipos. Aquí vemos las dos observaciones que les dije que me interesaba que manejaran. Entonces, una, a mayor apertura numérica, mayor resolución. Aquí tenemos los diferentes objetivos: 4, 10, 20, 40, 60, hasta 100. Un microscopio normal como los que tenemos en la facultad para docencia tiene objetivo de 4, de 10, de 40 y de 100. Los microscopios invertidos que utilizamos en docencia, la mayoría tienen el objetivo de 20 también. Tienen casi que 4, 10 y 20. A veces traen 40, a veces no. El de 60 es un objetivo relativamente extraño. Ese casi que lo vamos a ver en microscopios de fluorescencia que utilizamos en la parte de investigación en el CIET, pero en docencia no los he visto. Ahora, entonces vean la apertura numérica para diferentes tipos de objetivos, ¿los ven? La máxima resolución se logra con un objetivo con corrección de curvatura de campo y con las correcciones cromáticas y esféricas, que sería en este caso el mejor objetivo que puede existir, que es el plan apocromático. Y vean que la versión plan apocromática del objetivo de 100 es la que logra la mayor resolución, en este caso 0.2 micras o 200 nanómetros. La apertura numérica sería en este caso la mayor apertura numérica de todas, 1.4. Ahora bien, vean aquí que las diferentes longitudes de onda afectan esa resolución. La mayor resolución que se puede lograr es con este equipo con luz ultravioleta. Ven que incluso con luz ultravioleta llegamos a 0.19. Sin embargo, lógicamente no vamos a trabajar con luz ultravioleta porque nos quedaríamos ciegos, ¿verdad? En- pero si se pudiera, en un microscopio de luz, y si tuviera sentido, porque ni siquiera tenemos receptores para poder sensarla, ¿verdad? Se lograría esto. Pero como no es así, entonces vamos a lo que está en el espectro visible. Entonces vean que con las diferentes longitudes de onda, incluso utilizando este objetivo de acá, el de 100 plan apocromático, me afectaría la resolución, la longitud de onda. Entonces, a menor longitud de onda, mayor resolución. Y de ahí que entonces se utilizan filtros azules o verdes. En términos prácticos, en un microscopio de luz como los que van a tener ustedes en docencia, podemos ver una bacteria como un E. coli por sus longitudes. Podemos ver un virus gigante como un mimivirus. El micoplasma está en el límite. Entonces, podríamos, teóricamente, de acuerdo con esto, se puede ver, pero es difícil. Un puntito por ahí. Otro tipo de bacterias las podemos ver, pero ya para ver la mayoría de los virus, 100 nanómetros no podemos. Vean que la resolución es de 200 nanómetros el límite.
entonces ya no podríamos observar virus de este tipo. Esto ya sería por microscopía electrónica. Y ahora las especificaciones de los objetivos. Esto tienen que saberlo porque está bien en el objetivo. Entonces, para que ustedes sepan qué es esa información que viene escrita ahí en el objetivo. Yo me gradué de la carrera y a mí nunca me explicaron eso. Tuve que irlo, digamos, um, sacando, o sea, por curiosidad de uno, pero no les explicaban eso a uno. Como que la gente asumía que uno lo sabía y en realidad, no, a veces uno no se lo cuestiona, pero, pero revisando se puede sacar qué es. Entonces, los objetivos traen mucha información. Vean que este es un objetivo plan aprocromático. Aquí viene el tipo de objetivo que es plan, y ustedes saben que es corrección de curvatura de campo, apocromático para las aberraciones esféricas y cromáticas, la apertura numérica de este objetivo. Es un objetivo para trabajar con aceite de inmersión. Aquí dice oil, vean. Esto sería un tipo especializado de microscopía para el que está hecho. Es un objetivo especial en este caso. Es un objetivo para trabajar con lentes de tubo, por lo cual se crea ese espacio infinito y de ahí que trae este infinito acá. El grosor del cubreobjetos con que se trabaja tiene que ser un cubreobjetos con este grosor. Entonces vean que incluso los cubreobjetos que utilizamos no todos son iguales y tenemos que comprar cubreobjetos que va de acuerdo a los objetivos que tenemos. La distancia de trabajo, que es esta de acá. Esto es un código de magnificación que es estándar. El estándar es así. El color rojo es un poder de 4 veces. El color amarillo, 10 veces. El color verde es 20 veces. El color celeste es de 40 veces. Y ya este azulito que está así, un poquito más oscuro, es 60. Y el de 100 veces, que es el de inmersión, es blanco. Ese es el código que se utiliza. Esto es lo que les decía de lentes de tubo, como ya lo vimos, ¿verdad? De aquí que se forma este espacio infinito, entonces este objetivo como tal está hecho para trabajar en estos sistemas. Y acá tenemos otro ejemplo. Vean que aquí tiene corrección em, de curvatura de campo. Sin embargo, en cuanto a las aberraciones esférica y cromática, es un lente de fluorita. O sea, es, este lente es mejor que este. Y a diferencia de este tiene acá un anillo, que es un anillo de corrección del grosor del cubreobjetos. Si usted trabaja con un cubreobjetos de cierto grosor, usted revisa en la cajita del cubreobjetos qué grosor es, y usted con este anillo ajusta en el grosor que es, para trabajar específicamente con ese cubreobjetos en particular. No es muy común que veamos este tipo de objetivos en docencia. Yo los he visto en microscopios invertidos en la parte de investigación, pero no es muy común en docencia, al menos en la facultad no los he visto regularmente en docencia. Pero mucha gente a veces se dice, ¿para qué es esto? Se lo cuestionan y es precisamente para eso. Usted aquí se fija con los cubreobjetos que trabaja y realiza con este anillo el ajuste para el grosor del cubreobjetos que tiene particularmente. En cuanto a la visualización en el microscopio, muchas de las muestras no se van a poder observar al fresco. De ahí que utilizamos tinciones. Las tinciones son para generar contraste, precisamente porque es difícil observar al fresco. La mayoría de las muestras son transparentes o los pocos colorantes que tienen son los colorantes propios de la muestra como tal. Por ejemplo, muestras de plantas tienen un poquito de clorofila en las hojas y así, y esto me ayuda a generar cierto contraste, pero hay un montón de especímenes, sobre todo protozoarios y así, que son
completamente translúcido. Entonces de ahí que hacemos tinciones para generar ese contraste. Sin embargo, ¿cuál es una de las desventajas de hacer una tinción? Que la mayoría de las tinciones se necesita fijar la muestra con algún alcohol o con algún otro tipo de fijador. Entonces matamos lo que estamos viendo y lo fijamos. Entonces tomamos una fotografía en el tiempo. O sea, no podemos estar haciendo, no podemos ver movimiento, no estamos haciendo microscopía vital en ese caso, pero obtenemos mayor información. Entonces, para algunas aplicaciones, como la histología, y así es muy útil. Pero si queremos ver el comportamiento, por ejemplo, la locomoción o cosas así, el movimiento de algún organismo, esta técnica no nos va a servir. El uso de tinciones, tendríamos que utilizar colorantes en este caso que, que sí marquen y que no sean tóxicos para la célula, lo que llamaríamos live cell imaging. Pero también podemos utilizar una técnica que se llama el contraste de fases, que me permite observar muestras al fresco, pero con un mayor contraste. Vean la diferencia entre esto y esto. Y es una técnica súper útil realizada por otro holandés. Yo les comentaba de Zacharias Janssen y les comentaba de Van Leeuwenhoek. Ellos eran holandeses. Entonces los holandeses en el campo de la microscopía siempre han sido vanguardistas. Y en el siglo XX volvieron a hacer un avance en Holanda. Este señor que se llamaba Fritz Zernike, premio Nobel de Física en 1953, precisamente por la invención del contraste de fases, que es lo que me permite hacer esto. ¿Qué ocurre? Cuando usted tiene una muestra, llega el condensador, genera un cono de luz que incide en la muestra y hay demasiada luz. Entonces, los haces difractados por interacción con la muestra van a estar diluidos entre un montón de haces que pasaron directo y que no llevan ninguna información, pero van, por así decirlo, a entorpecer la interpretación de los haces que sí fueron difractados y que son informativos. El contraste de fases es una manera de corregir eso. ¿Qué pasa? Que si aquí está la muestra y un haz es difractado, ese haz no solo cambia su dirección, sino que en cierta manera tiene una especie de letargo que se denomina de un cuarto de longitud de onda. Entonces se sale de fase con respecto a los haces que pasan directo, que no interactúan con la muestra. ¿Y esto qué va a hacer? Que los haces que no interactúan con la muestra lleguen primero al plano de la imagen y van a entorpecer la interpretación de esos haces que llegan después, que sí son informativos. En el contraste de fases lo que se hace es, se trabaja con dos anillos. Un anillo hacia la fuente de luz en el condensador, que esto va a hacer que entonces comencemos a trabajar con mucha menos luz. Va a generar un cono aquí en el centro, que es un cono oscuro, donde no van a haber otros haces de luz. Si yo no tuviera este anillo, pasa toda la luz. Pero al tener este anillo, este centro va a estar oscuro. Y eso va a hacer que en ese centro oscuro yo voy a tener espacio también para que los haces que se difractan en esa dirección vayan solitos y no tengan interferencia con luz que pasó directo. Y luego tengo este otro anillo que va en el objetivo y que lo que va a hacer es que esa luz que pasó directo, que básicamente es la que va por los lados, que no interactúa con la muestra, se retarde un cuarto de longitud de onda, porque los haces difractados, la difracción hace que se retarden un cuarto. Entonces, le hacemos, lo hacemos pasar por un anillo que tiene un material más denso y hace que los haces que no fueron difractados también
se retrasen. Y de esta manera corregimos y los hacemos entrar en fase, tanto los difractados como los no difractados. Por ahí, de ahí que se llama contraste de fases. ¿Y qué va a pasar? O sea, aquí tenemos este ejemplo. Aquí están en fase, aquí están desfasados, aquí están completamente desfasados. La idea detrás de esto es lograr esto, que los haces que son difractados, que son los que llevan la información, vayan hacia ese cono oscuro que está acá y entonces no tengan interferencia por, los, por, por luz que no fue difractada y exceso de luz que hay ahí. De ahí este anillo inicial. Y este otro anillo de acá es para retrasar en un cuarto de longitud de onda estos que no fueron difractados por acá y que entren en fase con los difractados. Y al entrar en fase, esta interacción en fase es la que me genera ese contraste que vemos acá. Son microscopios, hay unos en la facultad ahora para docencia, como estos se tienen acá, pero creo que no tienen contraste de fase, porque creo que el microscopio tiene contraste de fase, pero no compraron objetivos de contraste de fase. ¿Cómo sabemos que un objetivo de contraste de fase? Aparte de toda la información que ya les mencioné, traen esto que está acá que dice pH de fase. Entonces, esto de pH es lo que me está indicando que es un objetivo de contraste de fases. Y los anillos, tiene que haber el anillo del objetivo y el anillo del diafragma tienen que estar sincronizados. Perdón, el del condensador tienen que estar sincronizados. Si no están sincronizados, tenemos problemas. Entonces tiene que haber un buen ajuste en estos microscopios también, porque de nada vale tener uno de los anillos si el otro no está calibrado para que ocurra el fenómeno. Tenemos microscopios invertidos también en la facultad. Estos no trabajan con laminitas, sino que trabajamos cultivos celulares. Trabajan con placas y con botellas de cultivo celular. Es lo mismo, pero al revés. El revólver estaría aquí abajo y la fuente de luz estaría aquí arriba y el condensador estaría ahí arriba. Y el diafragma también. También trabajamos con estereoscopios, que este es el modelo que se cuenta. Entonces vean los precios para que más o menos vayan tomando en cuenta que tenemos pues, que valorarlo y que cuidarlo. Si bien uno está en un punto en la carrera en la que le tocó a uno, esos microscopios no se renuevan todos los años. Entonces, así como uno agradece que los estudiantes que están encima de uno hayan cuidado los equipos y que yo pueda trabajar con un equipo en buenas condiciones, los estudiantes que vienen detrás de ustedes van a agradecer que ustedes les pasen un equipo en buenas condiciones. Vamos a hablar ahora de lo que es la parte de microscopía de fluorescencia. Les mencionaba yo a ustedes el fenómeno de fluorescencia y es una propiedad que tienen algunas proteínas fluorescentes y algunas sustancias químicas denominadas fluorocromos de que son excitadas por una longitud de onda determinada por radiaciones de una menor longitud de onda y esas sustancias al excitarse pasan a esos planos excitados y cuando se devuelven al estado basal, o sea, lo que hacen es absorber esa luz, o sea, absorben fotones de una longitud de onda menor, se excitan y cuando se devuelven al plano basal, lo hacen mediante la emisión de fotones de una longitud de onda mayor. Y esto es lo que llamamos fluorescencia. Es algo sumamente útil porque nos permite ya no quedarnos en el punto microscópico. Un microscopio de luz llega hasta lo microscópico, pero con un microscopio de fluorescencia podemos obtener información que viene desde el punto de vista molecular. ¿Por qué? Porque marcamos sustancias como anticuerpos o sondas de ADN, que son las que van a interactuar a nivel molecular con las muestras, y al estar marcadas con estas sustancias fluorescentes, el hecho de que yo vea ese color dentro del contexto de la célula me indica
el fenómeno a nivel molecular que está ocurriendo. Entonces, por ejemplo, si yo quiero ver si una célula está infectada con un virus, el virus se llama el virus dengue, por ejemplo, o el que ustedes quieran, herpes, ¿qué puedo hacer? Puedo utilizar anticuerpos contra herpes marcados con una sustancia fluorescente. Si el virus está en la muestra, el anticuerpo se va a pegar al virus. ¿Y qué va a pasar? Que yo voy a ver la parte de la célula donde está el virus, la voy a ver floreciendo de ese color del fluorocromo. Puede ser verde, amarillo, dependiendo del fluorocromo que estemos utilizando. El espectro de fluorescencia es muy importante, nos va a indicar cuál es la longitud de onda de excitación que requerimos y cuál es la longitud de onda de emisión que vamos a tener. ¿Y esto en qué afecta? En que a nivel instrumental necesitamos una fuente de luz que produzca las longitudes de onda de excitación y necesitamos filtros que capten las longitudes de onda de emisión. Actualmente tenemos un montón de tipos de fluorocromos en todo el espectro visible, también de proteínas fluorescentes. Entonces uno puede hacer ensayos de hasta 3 o 4 colores, fijándose de que no haya traslape precisamente entre estos espectros. Uno tiene que tener bien separados los espectros de excitación y bien separados los de emisión. Si el espectro de emisión de dos moléculas es muy parecido, no las puedo utilizar porque no tengo manera de distinguir una molécula de la otra. O sea, la luz que vería sería de un color muy parecido. Entonces, de ahí que uno tiene que estudiar bien los fluorocromos que escoge o las proteínas fluorescentes que escoge para obtener información de varias moléculas a la vez. Estos microscopios se pueden utilizar los mismos microscopios de luz, pero se les hace una adaptación para instalarles la fuente esta de fluorescencia. Es la fuente de la lámpara que emite las longitudes de onda de excitación. Generalmente se utilizan lámparas de mercurio. Tenemos la lámpara, tenemos un filtro de excitación que me va a dejar pasar las longitudes de onda de ciertas longitudes de onda dependiendo del fluorocromo con el que queramos trabajar. Entonces, cuando uno está trabajando con esos juegos de filtros, si uno trabaja con un fluorocromo, por ejemplo, en azul, el juego de filtros de excitación es diferente a si trabajo con un fluorocromo verde. Entonces, asumiendo de que sea, por ejemplo, verde, me dejaría, sería uno que me deje pasar longitudes de onda de este tipo. Tenemos un espejo dicroico, que es muy importante porque lo que hace es que a ciertas longitudes de onda las refleja y otras las transmite. Vean que está reflejando longitudes de onda menores a los 510 nanómetros, precisamente porque es la que queremos que excite en la muestra. Sin embargo, transmite longitudes de onda mayores a los 510, que es cuando ya ocurre el principio de fluorescencia. Esto es muy importante no solo para el funcionamiento de que lo que va a excitar vaya a excitar y lo que va a transmitirse llegue hasta nuestros ojos, sino que también el hecho de no dejar pasar longitudes de onda menores a los 510 nanómetros es súper bueno para nosotros. O sea, no queremos quedarnos ciegos. Recuerden que a menor longitud de onda, mayor intensidad. Y si estamos tirándonos más hacia el ultravioleta, son longitudes de onda que no son buenas para nuestros ojos. Entonces, esto no tiene nada más una función desde el punto de vista del principio de la fluorescencia y de lo que es la excitación, sino también tiene una función de seguridad para el usuario. Vean ahora con este ejemplo la diferencia entre lo que nos dice la microscopía de luz y lo que nos dice la microscopía de fluorescencia. Acá estamos trabajando con microscopía de luz campo claro, una técnica de tinción como lo que es la hematoxilina osina, es una técnica eh, muy utilizada en histología, y vemos que se utiliza la hematoxilina, que es una sustancia básica, y tiñe
componentes ácidos, como los ácidos nucleicos que están en el núcleo. La eosina es ácida y tiene más bien cuestiones básicas que están en el citoplasma. Aquí está el proceso de mitosis, seguido por una tinción convencional, en un microscopio convencional. Ok, podemos ver el fenómeno de mitosis en sus inicios en el siglo XIX, fue descrito utilizando este tipo de tinciones. Todo bien. Sin embargo, cuando utilizamos microscopía de fluorescencia, tenemos la misma información e información adicional desde el punto de vista molecular. ¿Por qué? Porque ahora no solo estoy trabajando con colorantes que tienen afinidad por ciertas estructuras como tal, sino que yo puedo trabajar con anticuerpos que pueden marcar proteínas en particular. Acá tenemos en azul un, un fluorocromo que se une al ADN, se intercalan la doble hélice del ADN, en este caso podría ser DAPI o podría ser Hughes, son fluorocromos azules que hacen eso. Tenemos anticuerpos antitubulina marcados con un fluorocromo verde, y de ahí que aquí podemos decir que esto verde es tubulina, y tenemos anticuerpos antiactina que marcan el citoesqueleto y que están acoplados a un fluorocromo rojo. Entonces vean que nos permite monitorar el proceso de mitosis, pero viendo directamente ciertos agentes a nivel molecular. Aquí les voy a mostrar un ejemplo de lo que es un marcaje por fluorescencia. Un marcaje de tres cosas. Esto es un ejemplo real de investigación. Vean que la figura es una figura que hice y dice localización de la proteína de la envoltura del virus Zika en el retículo endoplasmático. Esta figura lo que me está indicando es que la proteína de envoltura del virus, que es una proteína que está en la cápside, pero en la envoltura, en la membrana lipídica de la cápside del virus, que esa proteína, cuando el virus está replicando dentro de la célula, esa proteína va a retículo endoplásmico. ¿Y cómo sé yo que va a retículo endoplásmico? Porque lo estamos viendo mediante este método. Es hacer una colocalización. Entonces, no es completamente certero, se necesitan hacer estudios un poquito más a detalle, sobre todo en un plano Z. Ve, aquí tenemos nada más una imagen 2D, XY, pero ya esto es muy sugestivo de que eso ocurre. ¿Cómo se hace? O sea, ¿cómo llegamos a esa información? Tenemos que marcar el retículo endoplasmático y tenemos que marcar la proteína de envoltura del virus y ver si hay un traslape de las señales y que los patrones de fluorescencia sean similares. Entonces, ¿cómo se hace este ejemplo? Uno necesita planear el experimento que va a hacer. Y como es un experimento de fluorescencia, necesitamos, si queremos determinar todas estas cosas, en este caso, el virus, la proteína del virus la marcamos con uno verde, el núcleo con azul, el retículo endoplasmático en este naranja. Tenemos que ver los espectros de excitación y de emisión de todas estas moléculas que florecen para cerciorarnos que no se traslapen. Vean que el espectro de emisión del azul no se traslapa con el espectro de emisión del verde, ni se traslapa con el espectro de emisión del naranja. De ahí que tiene sentido utilizar estos tres fluorocromos juntos. Si esto se traslapara, no tendría sentido, porque no tendría manera de distinguir qué longitud de onda corresponde a qué. ¿Me explico? Entonces, lo primero que uno hace es esto, es el planeamiento. Y, por supuesto, fijarnos que nuestro equipo tiene los filtros, no solo de excitación, o sea, que tenga los cubos que generan la longitud de onda de excitación, porque en este equipo en particular que utilizamos, no tenemos una lámpara de mercurio, sino que tenemos una serie de cubos LED para diferentes colores. Es un equipo más moderno. Tenemos que ver entonces que el equipo tenga los cubos LED que me permiten generar la longitud de onda de excitación de esos fluorocromos, porque si no, no tendría sentido que utilice esos fluorocromos para este ensayo. Entonces vean que la parte del planeamiento del ensayo se hace no solo de acuerdo a lo que yo quiero hacer,
y a lo que quiero distinguir, sino basándose en los reactivos que tengo, y los reactivos fueron comprados en función del equipo que tengo. Entonces, lo primero que uno hace del todo es ver qué juegos de cubos de excitación y qué filtros de emisión tengo yo en el equipo, y a partir de lo que cuente, ya yo me pongo entonces a decir, ok, puedo trabajar con estos fluorocromos, dependiendo de esto que tengo en el equipo. Entonces, la parte instrumental es importantísima revisarla antes de hacer compras de reactivo. Y ya luego, una vez que uno ya tiene, que ya sabe que tiene los filtros correctos, los cubos correctos y tiene los reactivos correctos, ahora sí se puede empezar a decir, ok, voy a diseñar un experimento en el que voy a utilizar tres colores para distinguir tres cosas en la célula. ¿Qué hace uno primero? Resulta que este marcaje es un marcaje en células vivas. El de retículo endoplasmático es con una proteína fluorescente que va a retículo endoplasmático. Entonces, mediante este plásmido que colocamos dentro de las células, lo introducimos en las células, metemos información genética que va a quedar de manera epicromosomal. O sea, esto no se va a meter en los cromosomas. Este plasmidito, así esta secuencia de ADN circular, va a estar en el núcleo de la célula. Vamos a meterla por método de transfección, así se llama, eso lo vamos a ver en el curso de técnicas. Y esto va a quedar de manera circular, y esta molécula contiene ¿qué? La información necesaria para autorreplicarse y para guiar la expresión de esa proteína fluorescente. Contiene la información genética, o sea, estamos hackeando la célula, estamos metiendo un gen exógeno para que haga que la célula genere una versión de una proteína fluorescente que va a retículo endoplásmico y que se queda en retículo endoplásmico. Ustedes vieron con Esteban Chávez lo que eran los péptidos señal. Eso es lo que utilizamos acá. Acá tenemos la secuencia codificante por la proteína fluorescente naranja, se llama DS-Red, con esto que está acá. Es un péptido señal de una proteína que se llama calreticulina. La calreticulina es una proteína que naturalmente va a retículo endoplasmático. ¿Por qué? Porque tiene un péptido señal en su porción N-terminal, que cuando está el ribosoma haciendo la traducción, ese peptidillo señal es lo primero que se traduce. Y eso hace que ese ribosoma entero vaya y se pegue en la membrana del retículo endoplásmico, se forma lo que se llama el translocón, y entonces ya el transcrito, perdón, la proteína ya va a ser producida y de una vez transportada al retículo endoplásmico. Y entonces tenemos esto que está acá. Tenemos acá, en la porción N-terminal, el péptido señal de la calreticulina. O sea, es tomar el gen de la proteína fluorescente y pegarle la secuencia a nivel de ADN que codifica por el péptido señal de la calreticulina, acá en el N-terminal. Y en el C-terminal le ponemos esta secuencia. Son, bueno, la versión en ADN que codifica por estos 4 aminoácidos. Estos 4 aminoácidos son una señal de retención que hace que entonces la proteína se quede en retículo endoplasmático y no entre, no vaya a seguir en la vía exocítica a Golgi y luego a ser exportada fuera de la célula, sino que va a hacer que se quede ahí, porque a mí lo que me interesa en este caso es marcar el retículo endoplasmático con esa proteína fluorescente. Entonces vean que al meter la secuencia de este plásmido dentro de la célula va a producir esa versión de esa proteína fluorescente que va a retículo endoplásmico y que va a marcar el retículo endoplásmico. Entonces voy a ver esto. ¿Y qué es esto? Un patrón de retículo endoplasmático. Acá vemos que este huequito que está acá es el núcleo. Y vemos que alrededor del núcleo tenemos esa fluorescencia, es un patrón de fluorescencia característico del retículo endoplasmático. Ahora bien, vamos ya ahora con otra atención. Entonces, ¿qué hice yo? Tomé las células, las infecté con el virus. Inmediatamente después de la infección con el virus, las transfecté con este plasma. 24 horas después o 48 horas después, dependiendo de cuánto quieran ustedes dejar la infección, ya la célula va a estar expresando las proteínas virales porque se infectó y expresando la versión fluorescente de esa proteína fluorescente para marcar el retículo endoplásmico. Entonces voy a poder ver esto. Y ya después entonces lo que hago es que hago un marcaje con anticuerpos.
Utilizo un anticuerpo contra la proteína de envoltura de Zika, que es lo que quiero utilizar. Es esta proteína de envoltura que está en la cápside. Al utilizar ese anticuerpo, luego utilizo un antianticuerpo, o sea, un anticuerpo que reconoce ese primer anticuerpo y que está marcado con un fluorocromo que se llama la Alexa 488, que es verde. Y de esta manera voy a poder entonces marcar la proteína del virus de color verde. Vean que la mayoría de las células estaban infectadas, casi que todas aquí. Mientras que acá, solo en esta célula logré tener una modificación genética exitosa con este plasmid. ¿Por qué? Porque los porcentajes de transfección en este caso fueron menores que los porcentajes de infección que logré. Eso ocurre a veces. Y posteriormente, ya una vez que hago toda esa tinción, marco los núcleos con este agente intercalante, que se adosa en la doble hélice del ADN y emite una fluorescencia azul. Y de ahí estoy marcando yo entonces los núcleos. Y así fue como llegamos a esta imagen, ya traslapando todo y leyendo en un microscopio de fluorescencia ultra caro y genial y chivísima que tenemos para hacer microscopía de otro nivel, pudimos lograr esas imágenes. Y eso es para que ustedes vean entonces el fundamento de la fluorescencia y lo que conlleva desde el punto de vista no solo instrumental, sino de planeamiento de cosas. Esto posteriormente lo vamos a retomar un poquito en el curso de técnicas y ustedes lo retomarán en otros cursos cuando hagan fluorescencias en protozoología y cuando hagan fluorescencias en inmunología también. Para terminar esto, les hablo un poquito de lo que es la citometría de flujo, que es una manera de adaptar la parte de fluorescencia, pero en este caso no hacemos las determinaciones al ojo, sino que las hacemos mediante detectores que ya me dan gráficos con la información. Entonces lo que decíamos al principio de la clase, no requiero necesariamente que yo pueda ver esas cosas, o sea, tengo una manera de tener detectores que me matematizan la información y ya por un análisis a nivel de software ya puedo yo interpretarla de manera distinta. Los citómetros de flujo generan un haz de, de células fino, perdemos la arquitectura de la muestra, porque eso lo perdemos. Tenemos que disgregar el tejido, tripsinizarlo y tener células individuales. Cuando trabajamos con células sanguíneas es muy fácil porque ya las células están sueltas, pero cuando trabajamos con un tejido tenemos que soltarlo enzimáticamente para que tengamos una solución que vaya pasando célula por célula. ¿Y qué va a pasar? Que tenemos un láser y al frente de ese láser tenemos un detector que llamamos el forward scatter y al lado tenemos un detector que se llama el side scatter. Entonces, el forward scatter me va a decir el tamaño de la célula. ¿Por qué? Porque aquí pasa un láser, cuando una célula pasa, la célula interfiere con la cantidad de luz que va a llegar al detector y esa interferencia es directamente proporcional al tamaño de la célula. Entonces, el forward scatter me dice tamaño. El side scatter es la luz que pega acá, es difractada y esa difracción hace que sea captada por un detector que está al lado, que es el side scatter. Ese detector lo que me va a decir es información de la complejidad de la célula, qué tan compleja es a nivel de gránulos y organelas. Entonces son dos parámetros que me dice un citómetro de flujo con solo el láser convencional. Y aunado a eso podemos tener detectores para fluorescencia. Entonces podríamos trabajar con anticuerpos marcados con diferentes moléculas fluorescentes para determinar ciertas proteínas en las células que estamos analizando. Veamos acá el ejemplo convencional con solo side y forward scatter para células sanguíneas. En los laboratorios de hematología, los analizadores de hematología son citómetros de flujo cerrados. Solo tienen side y forward. ¿Y qué es lo que me dicen? Ok, lo más pequeño que está acá, o sea, ¿por qué sé que es más pequeño? Porque vea que el forward es menor. Más pequeño y menos complejo, glóbulos rojos y detritos celulares. Ya posteriormente tenemos entonces células que son un poquito más grandes, no tan granuladas, son los linfocitos. Y luego tenemos células que son más grandecitas y más granuladas,
los monocitos, y estas células más grandotas y con más granulación por el site scatter son los granulocitos. Eso es una cosa. Ahora bien, dentro de esos linfocitos, por ejemplo, si yo quisiera saber si es un linfocito T, si es un linfocito T helper o T citotóxico, ¿cómo hago? Necesito determinar un marcador de ese linfocito. Y son marcadores de membrana, son proteínas de membrana. Entonces hay un marcador que se llama el CD4 y otro se llama el CD8. Son proteínas que se expresan en la membrana de esos linfocitos y me indican qué tipo de linfocito es. Entonces, si yo utilizo un anticuerpo contra CD4 y un anticuerpo contra CD8, en este caso cada uno marcado con fluorocromos distintos, puedo distinguir qué células son linfocitos T helper de cuáles células son linfocitos T citotóxicos. En este ejemplo tenemos un marcaje del CD4 con ficoeritrina, que es un fluorocromo naranja, y en este otro caso el CD8 con FITC, que es un fluorocromo verde. Y aquí vemos que de la población analizada, el 46.20% de los linfocitos de esa muestra son CD4, un 31% son CD8. Hay una cosa ahí que doble marcaje, pero eso en realidad no tiene sentido porque no hay células con doble marcaje en el cuerpo. Y estos que están acá son linfocitos convencionales, pero no son ni CD4 ni CD8 u otras células, no tienen ese marcaje. Esto lo van a ver, hay un curso optativo de microscopía que pueden tomar con el doctor Rodrigo Mora y en el que les enseñan muchísimo de esta parte. Eh, y ya para finalizar, les reitero la importancia de la perspectiva. Vean que si bien hablamos de la parte instrumental, ustedes son parte del sistema. La percepción es importantísima, no solo por los lentes de sus ojos, sino por la interpretación como tal. Y para que ustedes vean o les quede claro esto, les pongo un ejemplo. Hay dos investigadores que se enfocaron muchísimo en el estudio de la luz. Isaac Newton, bueno, dentro de un montón de gente, ¿verdad? Pero en aquella época, eh, Isaac Newton, para el siglo XVIII, y ya es el siglo XIX, bueno, XVIII, XIX, Goethe. Goethe no solo era naturalista, sino que también era artista, y su color favorito era el magenta. Y resulta que en el círculo cromático de Newton no hay un color magenta. ¿Por qué no hay un color magenta en el círculo cromático de Newton? Porque no hay una longitud de onda específica para el magenta. O sea, desde el punto de vista espectral, si usted agarra un prisma y la luz blanca la separa, no hay una longitud de onda asociada al magenta. El color magenta es un color perceptual, es un color que se realiza en nuestro cerebro por traslapes de espectros de distintas longitudes de onda. Entonces, físicamente no existe, es completamente perceptual. El círculo cromático de Newton no lo tiene porque Newton se enfocó completamente en la parte física, pero el círculo cromático de Goethe, que era más tirado a la parte del arte también y de la percepción, sí contempla el magenta y de hecho era su color favorito. Entonces la percepción es algo vital, es parte completa de esto. Y el momento en el que nos despojen de la percepción, que ya está empezando a ocurrir con esto de la inteligencia artificial, vamos a tener problemas, vamos a tener muchísimos problemas porque nosotros tenemos que ser parte del juego siempre. Es como seres humanos tenemos que estar involucrados en esto. Si no estamos involucrados y todo lo delegamos a otros sistemas, entonces estamos cediendo terreno y es algo que en la nueva revolución que está ocurriendo hay que evitarlo. O sea, está bueno abrazar la tecnología, no nos podemos poner en contra completamente de la tecnología, pero tenemos que buscar un balance, porque en el momento en el que estos sistemas nos despojen de nuestra interpretación y nos despojen de nuestra opinión, o sea, qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene, o sea, algo que no tenga, por así decirlo, espíritu? No tiene eso que solo lo puede dar la percepción y solo lo puede dar la conciencia de un ser vivo.
Y muchísimas gracias por su atención. Yo muchas de esas técnicas también las enfoco mucho en la parte del arte. Esas son fotografías reales de inmunofluorescencias que hemos realizado en los años en la facultad. Y si quieren ver más de esto, lo que sea, nos podemos hacer compas en Instagram. Tengo dos para ese tipo de cosas. Este que está, que se llama Dulbeco BioArt. Y ahí pueden ver también un poquito más del trabajo que hacemos desde el punto de vista artístico con estas mismas tecnologías. Muchísimas gracias.